comienza el misterioso universo en la red. Enigmas ocultos, misterios del universo, Deep Web, civilizaciones antiguas. Todo esto y mucho más en El misterioso universo en la red, presentado por Víctor Pérez y su equipo de colaboradores, Ismael, Jacinto y Daniel. Disponible cada semana en la plataforma de iVoox. Búscalo como Misterioso Universo en la Red. Hola y bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Esta semana, una noticia que me ha llamado la atención es la de que ha desaparecido el agua del océano en el Golfo de Tailandia. Lo notaron en varias playas situadas en el Golfo y bajó el nivel del mar cerca de 2 kilómetros de distancia. La gente empezó a asustarse porque pensaron que se podía tratar de un enorme tsunami. Pero las autoridades científicas dijeron que no se trataba de eso. No sabían por qué se estaba produciendo ese fenómeno, pero que no era un tsunami. Podría ser a causa de enormes tormentas que se dan en alta mar según las autoridades, pero son solo suposiciones. Esto fue denunciado el 19 de junio de este mismo año. Son ya varias las zonas del mundo donde se ha denunciado la bajada de niveles de ríos y playas, pero el que más ha bajado sin duda es este. Seguiremos al tanto a ver si dan algún tipo de explicación más coherente y dejan de ocultarnos de una vez lo que puede estar pasando. Como os venimos contando en programas anteriores, cada vez son más los fenómenos naturales que se producen en nuestro planeta, desde activaciones y erupciones de volcanes hasta seísmos de considerables magnitudes. Hace unos días, un grupo de geólogos han detectado unos sismos muy cerca de la falla de San Andrés. Han detectado una pequeña cantidad de terremotos leves de pequeña magnitud, concretamente unos 40 sismos, y el más fuerte fue de 3,4. Lo peligroso de estos terremotos leves es que siempre son preludios de sismos de gran importancia por su destrucción. La NASA hace un tiempo avisó que en 2018 iba a ocurrir un fuerte terremoto en California, en Los Ángeles concretamente. Daban un porcentaje de una posibilidad de 99,9%. Y en abril de este año hubo un sismo de 5,3 en Los Ángeles. Pero por suerte se originó en el mar y allí se quedó sin tener que lamentar vidas humanas. Los servicios geológicos no creen que vaya a ser este año, pero se dice que en los próximos años es muy probable que en la falla de San Andrés se origine un fuerte terremoto con un 75% de posibilidades. Una doctora llamada Lucy Jones, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, ha comunicado algo muy importante está a punto de suceder en California, que la gente tiene que empezar a prepararse ya. Que no se subestime el poder de la falla. Si os fijáis en un mapa, California está dentro de la zona de fuego del Pacífico. Casualidad o no, pero los hechos están sucediendo en torno al cinturón del Pacífico. Esto lo podéis comprobar navegando por internet, aunque también subiré los enlaces a Twitter, como de costumbre. Si los geólogos avisan de que la prevención debería empezar ya, por algo será. Por desgracia, no se puede predecir el día exacto que podría producirse el gran terremoto del que hablan. Por cierto, añadimos un nuevo volcán en la lista de las erupciones. Vamos a una erupción por semana, más o menos. Esta vez ha sido el volcán Telica, situado en Nicaragua. Por suerte, tampoco hay que lamentar de momento vidas humanas. Y solo se ensuciaron las poblaciones por causa de la caída de las cenizas.
Comencemos con el programa de hoy. El tema del que vamos a hablar a continuación es una prolongación de aquel programa que hicimos de los proyectos espaciales. Esa parte en la que dije que no iba a seguir contando mucho porque me parecía un poquito difícil de creer, pero bueno, al menos a algunos de los oyentes que me escribieron por email les pareció que podría ser entretenido. Así que yo les alabo el gusto y lo vamos a desarrollar hoy desde otro punto de vista al que dimos en aquel programa para no hacernos tan pesados. Antes de nada, quería reflejar que lo que vamos a contar a continuación puede ser un poco difícil de digerir, pero me voy a limitar a contar las cosas tal cual las cuentan todos y cada uno de los personajes que a continuación vamos a citar. Vamos a hablar de una serie de personas que por contar lo que saben o lo que vieron, fueron perseguidos. Algunos incluso tuvieron que pedir asilo en otros países que no eran los suyos, ya que temían por sus vidas si estos países que les perseguían les echaban mano. Algunas de estas historias habrá que cogerlas con pinzas, porque posiblemente algunos pensaréis que estas historias solamente salen de la mente de un chalado, un lunático de turno. Pero hay que reconocer, y en esto estaréis de acuerdo, que los gobiernos jamás nos han contado la verdad y siempre nos camuflan hechos con mentiras. Da igual la magnitud de lo que quieran ocultar. Siempre tienen alguna explicación absurda para cada situación. Vamos a citar a varios de los divulgadores más conocidos. Quizás y seguramente me deje alguno, pero no es porque sea menos importante o menos creíble que los que vamos a mencionar, sino que si hablamos de todos, no cabrían en un solo podcast. Son demasiados datos para tratar. Si queréis que profundicemos más en algunos, solo tenéis que pedirlo. A mí me sirve para aprender más datos y a vosotros os entretiene. Comencemos. Vamos a hablar de un hacker, uno de los mejores en la Deep Web. Él es británico. Quería saber todo sobre la NASA y el ejército americano. Todo tipo de misiones secretas y demás documentación clasificada para aclarar todas sus dudas sobre ciertos misterios. Hablamos de Gary McKinnon. Este hacker, entre el año 2001 y 2002, se metió dentro de los servidores de la NASA, el Ejército, la Marina y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante aproximadamente un año, día tras día, sin descanso. Tenía tal obsesión que no podía parar. Entró en 97 ordenadores buscando los archivos secretos y guardándose los archivos que más atención le llamaban. Lo que encontró fue tan increíble que sentía tal fascinación por seguir sabiendo cada vez más, y eso es lo que le llevó a su perdición. Estados Unidos pidió su extradición a Reino Unido para poder condenarle por tal ataque cibernético. Se rumoreó que querían meterle en Guantánamo y bueno, ya sabemos todos lo que ha ocurrido allí en Guantánamo, en esas cárceles, y lo que ha pasado con ciertos presos, y aquel que entra allí es muy difícil de que salga. Ya se encargan de aplicarle un castigo para que se lo piense dos veces, si es que vuelve a tener esa oportunidad. Pedían una pena de 70 años y unos $2 millones como pena. En el año 2007, Gran Bretaña aceptó la demanda y comenzó el juicio. Gary
comentó que solo había buscado información sobre ovnis y archivos secretos para aclarar sus dudas sobre ciertos temas sin ninguna mala intención, como la de vender información a modo de espionaje. Finalmente, el 14 de diciembre del año 2012, Gran Bretaña dijo que no aceptaba la orden de extradición y Gary quedó absuelto. Para conseguir todo esto tuvo que destruir toda la información que consiguió y la que no llegó a destruir pues se la expropiaron. Le pillaron porque sin querer movió el cursor del ratón y un trabajador vio moverse el cursor sin haber tocado el ordenador. Entonces empezaron a analizar y vieron mediante unos hackers que alguien se había metido. Lo curioso es que Gary McKinnon dijo que cuando entró en esos ordenadores no había ningún tipo de seguridad. Era como que él daba admin como contraseña y usuario y iba para adelante. Entonces, claro, pues se salvó un poco también por ahí, porque al final, aunque él entró en los ordenadores, pues no tuvo que pasar ninguna barrera, por decirlo de alguna manera. Entonces, según cuenta él. Entonces, no es tanto el delito. Vio Gary cuando se metió en estos ordenadores, vio todo tipo de fotografías de ovnis flotando en el espacio, de ovnis entrando y saliendo de la atmósfera a una gran velocidad a través de los satélites. Vio dispositivos de energía libre o lo que conocemos como antigravedad. Gracias a ovnis estrellados se consiguió esta tecnología. Gary, mientras estaba celebrando el juicio, iba soltando información a los medios de todo lo que había visto él. Yo personalmente pienso que a lo mejor estaba demostrando todo lo que él vio para hacer como una especie de presión mediática para que como a modo defensivo para poder decir a Estados Unidos, en este caso, es que es el que iba por él, como diciendo, cuidado, que mira lo que he descubierto, o lo que he visto, o lo que sé, y lo que puedo contar. Uno de estos datos que comentó fue que disponen de Estados Unidos de naves con capacidad para viajar a otros planetas con mucha facilidad. También tuvo acceso a un documento llamado el Libro de Acceso, donde aparecían los nombres de 20 oficiales no humanos. Con esto podemos recordar que hace unos meses o un año un exministro de Canadá llamado Paul Heyler dijo que tenía en su poder unos informes que demostraban que al menos 2 seres no terrestres trabajaban en activo dentro del gobierno americano, afirmando que los ovnis son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. Otro dato que también comentó Gary McKinnon fue que vio el nombre de 2 naves que hay en el espacio llamadas USS Limay y la USS Hylancoeter. Los barcos de la Marina suelen tener siempre las siglas USS en honor a United States Ship, que significaría barco de los Estados Unidos. Y al parecer la tercera S sugiere que puede significar Space, quedando como United States Spaceship. Esta información sale reflejada también en el programa Solar Guardian, del cual ya hablamos en el programa número 7 de podcast de Misterioso Universo en la Red. El caso es que a día de hoy Gary McKinnon está libre de cargos y aunque tiene limitada la entrada a ciertos países aliados de Estados Unidos por su delito, puede aún pasear por el suyo tranquilo y otros en los que no está considerado como enemigo público. El próximo divulgador proviene de una larga lista de inventores.
Su abuelo fue mano derecha de los ingenieros de Nikola Tesla en el laboratorio de Colorado. Desde muy temprana edad fue entrenado con la tecnología secreta de Tesla y gracias a esto obtuvo mayores conocimientos de los que enseñaba el sistema de educación estándar de la época. Hablamos de Pete Peterson, que fue un inventor con un gran interés por aprender y desarrollar nuevas ideas e inventos. Construyó una antena tan potente que superaba a cualquiera de las que usaba el ejército militar de la época. Cuando solo estaba en 8º curso lo consiguió. Y esto llamó la atención de ciertas agencias gubernamentales. Una vez empezó a trabajar para estas agencias, fue entrenado en diferentes materias y siempre por los mejores científicos de la época. Se le consideró uno de los mejores científicos y solucionadores de problemas tecnológicos en el mundo de lo clasificado. Pero como le pasó a Tesla, la mayoría de los inventos que cambiaron el mundo a mejor quedaron bajo el sello de clasificado. Estuvo trabajando en el programa espacial secreto de los Estados Unidos. Ayudó a diseñar la tecnología que se usaban para los cohetes y demás naves. Construyó unos chips mucho más poderosos de los que podemos tener hoy en día a nivel civil, con transistores basados en FUN en vez de los basados en electrones, con 144 núcleos cada uno. Es un gran avance para la época de la que estamos hablando, pues estos chips se podían imprimir en obleas de silicio multicapa convencional con unos costes bajísimos. Estos chips tenían tan bajo consumo que eran capaces de funcionar con la electricidad que generamos con un limón cuando le conectamos unos cables. Imaginar un chip de estos en nuestros smartphones con las baterías que traen. Durarían meses funcionando. En una entrevista, Pete habló sobre la primera vez que vio tecnología no terrestre y comenta que fue cuando tenía 22 y 23 años aproximadamente. Era una especie de panel de control en un vehículo que estaba junto a un puesto donde se operaba sentado y se necesitaban apéndices más largos de los que el ser humano tiene, y solo eran necesarios 3 por cada mano. El vehículo no mostraba indicios de soldadura de las uniones ni remaches, no sabía cómo habían sido unidas las piezas y recalcó que tenía antigravedad porque lo tenían sujeto con cuerdas para que no se elevase demasiado. También trabajó en proyectos sobre el potencial infinito de la conciencia en relación con la forma física, donde el sistema nervioso está mapeado con detalles minuciosos. Encontró, curiosamente, un hoyuelo que tenemos en los omóplatos donde pasa un gran grupo de fibras nerviosas. Esta es la zona donde muchos masajistas nos tocan para que podamos relajar la espalda. Estas están las fibras nerviosas están antes de llegar al cerebro. Pues, al parecer, hicieron pruebas y tuvieron bastante éxito al intentar cargar, digamos, una especie de software en esta zona donde estaban estos grupos de fibras concentrados en los omóplatos. Para que nos hagamos una idea, al más puro estilo Matrix, cuando a través de una toma en las cabezas aprenden en cuestión de segundos técnicas de combate, cómo volar un helicóptero, idiomas y un sinfín de cosas. Se hacía mediante inducción de ondas y estas le producían al paciente unos dolores de cabeza considerables y una desorientación. Después aparecían al cabo de unos días o semanas en su cabeza como estos datos que les habían inducido como si fuera algo que conocen o entienden. Fijaros lo que se podría conseguir con esto, poder evolucionar a una escala muy superior donde la verdad sea un hecho y seríamos seres más racionales en vez de estar matándonos los unos a los otros muchas veces por ideas sin ningún tipo de fundamento. El siguiente divulgador hizo su puesta en escena durante la Segunda Guerra Mundial a través de un programa de la Marina de los Estados Unidos en el que infiltró
a sus agentes en programas secretos de los nazis. Había muchos rumores de que los alemanes estaban construyendo con éxito naves con antigravedad con capacidad de hacer viajes interplanetarios. Intentaron colar a estos espías a trabajar con los nazis para así reportar a la Marina lo que habían visto y aprendido. Hablamos de William Tompkins. Fue reclutado cuando aún hacía secundaria gracias a unos diseños de unos buques de guerra que en forma de maqueta vendía en una tienda. Lo que más llamó la atención fue que colocó los radares en los mismos lugares ocultos que los llevaban los buques de la Marina. Trabajó en programas secretos para la North American Aviation, la Northrop y la Douglas Aircraft Company, donde diseñó un vehículo portanaves de 1 kilómetro de longitud con tecnología antigravedad. También se le asignó un trabajo donde debía solucionar problemas de diseño en una estructura esférica. Este trabajo dio origen, según cuenta el propio William, a la habitabilidad de la luna hueca, donde dentro de nuestro satélite, según él, hay bases militares y extraterrestres. Todo esto lo cuenta en su biografía publicada en 1970 llamado Seleccionado por extraterrestres. Trabajó en el programa Saturno, que más tarde se llamaría programa Apolo, junto con el ingeniero alemán Werner von Braun. En su biografía comenta que también trabajó con secretarias alienígenas nórdicas que ayudan a los buenos en la Tierra. En él publica también bocetos de las naves que diseñó y copió de los nazis. Los planos para diseñar sus bocetos fueron robados de los documentos entregados por los extraterrestres a los nazis. Esta raza de extraterrestres se dice que se llamaban los reptilianos y que estos hicieron un pacto con el mismo Hitler. Los reptilianos le revelaron al Tercer Reich la ubicación de 3 grandes cavernas en la Antártida. Los nazis trasladaron allí todo su proyecto espacial y en 1942, cuando daban por perdida la guerra, los nazis trasladaron a todos sus mejores científicos allí para continuar con este programa espacial. Comenta que el primer vuelo espacial tripulado de los nazis a Marte tuvo lugar en el año 1945, con una tripulación de 30 personas, de las cuales, curiosamente, 3 personas eran japonesas. Según William, esta nave se estrelló cerca de Marte sin poder finalizar su viaje. Curiosamente, muchos de estos datos que salen en su libro han sido corroborados por muchos otros divulgadores. También los nombres de las personas implicadas en los proyectos, los nombres de los proyectos y otros datos que hemos mencionado anteriormente. Y uno de estos divulgadores que corrobora que lo que cuenta William Tompkins es cierto es Curry Good. Curry Good es supuestamente un exagente que formó parte de un programa llamado SSP. En Estados Unidos es muy conocido y da bastantes conferencias sobre programas espaciales, la Antártida y continentes perdidos o desaparecidos. Afirma también haber estado en Marte y en otros planetas del sistema solar y haber contactado con varias razas alienígenas. Según cuenta, se desvinculó con mucha suerte de un programa de varias fases que consistía en colonizar Marte, entre otros planetas, construyendo bases en la Luna y en los demás planetas que querían conquistar. Como muchos divulgadores dicen, todo esto es posible gracias a la tecnología inversa que se hizo tras el accidente de Roswell, donde un ovni se estrelló en el año 1947. Según cuenta Curry Good, desde ese 10 de julio del año 1947,
el mundo ha sido engañado ocultando todo avance tecnológico y dando a conocer solo una migaja de esa tecnología descubierta en Roswell. Sugiere que tanto el programa Apolo como la guerra de Vietnam fueron excusas para conseguir dinero con el que financiar estos proyectos secretos con economía sumergida. Y habla de que mandan a las personas a otros planetas mediante teletransportación. Estuvo de misiones por los planetas desde 1976 hasta 1987, cuenta, donde tuvo contacto con una raza draconiana y otra del tipo insectoide. Comenta que por suerte pudo abandonar estos programas y decidió contárselo a la gente para que la gente supiera lo que estaba pasando, con el fin de denunciar a estas agencias secretas a nivel global. Cuenta que algunos niños y niñas de 6 años son reclutados para estos programas, obligados a trabajar en duras tareas de minería. Por ejemplo, en Marte asegura que están construyendo túneles subterráneos por donde circulan trenes para el transporte de personas y materias. Vamos a hacer una breve parada aquí y puedo comentaros el tema de los túneles. Son bastantes las fotografías que la Mars Global Suburbio ha publicado, donde aparecen lo que podrían ser, enormes tuberías o túneles que se marcan en la superficie marciana. La NASA ha respondido ante estas fotografías que, aunque parezcan curiosas formaciones artificiales, son un mero capricho de la naturaleza marciana. Dicho esto, continuamos con lo que este divulgador comenta. Dice que también comentó que la película del destino de Júpiter, su argumento se ciñe mucho a lo que las élites del planeta están llevando a cabo, y dice que sobre los dracos más particularmente. Las aducciones de los grises y de cómo nos mantienen como esclavos para poder alimentarse también salen en la forma en que lo hacen en esta película de Destino de Júpiter. Dice que tal cual sale todo en la película es como es, o como él lo conoce al menos. Cuando también habla de la Antártida, dice que allí habita una colonia de refugiados extraterrestres desde hace unos 60.000 años. Y estos allí encontraron, esta raza de refugiados, encontraron tecnología abandonada de la raza constructora que habitó el planeta hace 1.800.000 años. Algunos de estos refugiados aún siguen allí, congelados en cápsulas dentro de una nave nodriza a unos 600 metros de profundidad debajo de hielo. En la Antártida hay otra civilización que vive en el interior de la Tierra, según sugiere, y llegaron ahí, después de una guerra que se libró entre Marte, el planeta Marte, y Maldek, otro planeta que hay. Supuestamente Marte era un satélite del planeta Maldek, según dice. Y aquí también aparecen los reptilianos que, careciendo de tecnología puntera, perdonaron la vida de los preadamitas, que serían esta colonia de extraterrestres refugiados, a cambio de que estos le entregaran su avanzada tecnología a los reptilianos. Ahora vamos a hablar de un mercenario que trabajó para el gobierno americano. Qué casualidad, la verdad, que la mayoría de los divulgadores trabajan para ellos o lo hicieron en el pasado. Nadie sabía de su existencia hasta que, a causa de unas revelaciones, tuvo que salir huyendo a Rusia, donde se encuentra supuestamente hoy en día. Eso sí, en paradero desconocido y protegido por Vladimir Putin. Es una persona que fue contratada para espiar a la población mediante los móviles, cámaras, redes sociales y un sinfín de formas. Es una de esas personas que saben más de nosotros que nosotros mismos. En junio del año 2013 hizo público Edward Snowden
que es el divulgador del que vamos a hablar, estas noticias a través de los periódicos The Guardian y el Washington Post, una serie de documentos muy clasificados sobre varios programas que llevó a cabo la NSA sobre la vigilancia masiva de la población. Reveló que había una aplicación de teléfonos que él mismo había ayudado a crear para espiar, llamada Haven. Es una app muy utilizada por activistas y esta app es capaz de detectar cambios en una habitación gracias a sensores del teléfono que tienen potencialmente los móviles con sistema operativo Android, donde se encuentra esta aplicación. También cuenta que a cambio del asilo en Rusia, Snowden entregó un dossier a Vladimir donde tenía pruebas de que los Estados Unidos tenía también extraterrestres trabajando con sus funcionarios del Estado. Estos extraterrestres, según Edward Snowden, son los mismos que ayudaron al Tercer Reich a intentar conquistar el planeta, pero que al finalizar la guerra cuenta que se dieron cuenta que Estados Unidos tenía los medios para conseguirlo y esta raza extraterrestre se unió a ellos. La raza de la que hablan son los reptilianos. Cuenta que en el espacio hay una confederación de extraterrestres al más puro estilo de Star Wars, donde creemos que esos mundos que refleja en sus películas son ficción y solo existen en la cabeza de George Lucas. O quizás no. ¿Qué opináis vosotros? Yo personalmente me considero un fiel seguidor de la frase que dice que la realidad siempre supera la ficción y está más que contrastada que al final acaba siendo así. Bueno, hay que decir que Edward Snowden sigue compartiendo información desde Rusia a través de videoconferencias, en las cuales él suele asegurar que él no vive en Rusia, sino en todo Internet. Por último, para apartarnos un poco de los temas del espacio, vamos a hablar de la Wikileaks brevemente. Es una página web donde se muestran documentos censurados relacionados con guerras, espionaje y corrupción. No hace mucho pude ver unas imágenes personalmente filtradas a través de esta página donde se aseguraba que la Antártida está prácticamente deshelada sin apenas glaciares. Esto me recuerda a unas noticias que pude leer donde en los dos últimos años grandes militares y algunas personas importantes dentro de la religión se han desplazado hasta allí y quizás hayan podido encontrar algo que bajo el hielo que rompe con los paradigmas de la historia que hasta ahora nos han contado. El fundador de la página y creador es Julian Assange y este hombre está exiliado en la embajada de Ecuador en Reino Unido, porque es otra de las personas a las que el gobierno de Estados Unidos quiere echar el guante. Tiene este hombre totalmente prohibido acercarse y asomarse a cualquier tipo de ventana por miedo a que haya algún asesino a sueldo alrededor esperando su oportunidad. Esta página también tuvo algo que ver con la ayuda que recibió Donald Trump para poder llegar a la Casa Blanca. Aparecieron misteriosamente unos emails de Hillary Clinton en esta página donde la comprometían a ciertos temas un poco delicados. Aquí también se acusó a la KGB de estar detrás de estos emails. No me voy a explayar mucho en todos los casos o gran parte de los casos que tratan en la Wikileaks porque para que os hagáis una idea, la cantidad de documentos que hay en esta página superan los 10 millones de archivos. Os sugiero que echéis vosotros mismos un vistazo a la página, que aún sigue activa y en continua actualización de información. Eso sí, lo único que está en inglés y lo mismo algunas personas necesitáramos el traductor de Google o alguno así similar. Hasta aquí hablamos de los divulgadores por hoy. También comentaros que más información pude encontrar, fue de Corey Goode y de William Tompkins, del cual no he mencionado seguramente ni un 5%. Hay muchísima información de estas dos personas y divulgadores, que de lo que van hablando en conferencias y según ellos es real.
Si os gusta, solamente tenéis que comentármelo o bien por Twitter, por email o en los podcasts, que también os voy a leer. Y si estáis interesados, hago un podcast dedicado a estos dos divulgadores, o posiblemente sería un podcast para cada divulgador, porque es mucha información la que ellos cuentan. Vamos a continuar con las conspiraciones, pero eso sí, ya vamos a dejar ya el tema de los divulgadores. Sabéis que sobre los nazis existen miles y miles de mitos y, ¿por qué no, hasta fantasías? Sin embargo, algunas de las historias sobre lo que sucedió son con determinados oficiales, científicos e intelectuales vinculados al Tercer Reich, han sido confirmadas gracias a la desclasificación de archivos e informes. Podemos hablar de la historia de las Rat Lines, o en español Camino de Ratas, donde el Vaticano ayudó y facilitó la huida de estos oficiales hacia los Estados Unidos. Como es lógico, no lo hizo gratis y sacó un buen pellizquito de ello. Les facilitó pasaportes en regla con nombres falsos para poder abandonar Europa sin ningún tipo de inconveniente. La reconversión del nazismo al bando occidental contra el comunismo era solo de forma. Como ya sabéis, el Tercer Reich intentó derrotar a la Unión Soviética, fallando en el intento. Como curiosidad, altos mandos nazis fueron después reciclados en la coalición transatlántica liderada por los Estados Unidos contra el bloqueo soviético. A continuación, vamos a exponer breves perfiles de oficiales nazis que tras la guerra pasaron a ser personas importantes en la Organización del Atlántico Norte, o también conocida como la OTAN. Adolf Heusinger llegó a posicionarse en las más altas jerarquías nazis, llegando a ser en 1944 jefe del Estado Mayor por un breve periodo de tiempo. Después fue degradado de la jefatura de división de cartografía por unas sospechas de intento de magnicidio contra Hitler. Estuvo involucrado en los planes de invasión a Polonia, Noruega, Dinamarca y Francia. Después de la guerra pasó a ser espía de la CIA. También fue mano derecha del militar Konrad Adenauer entre 1957 y 1961. En la República Federal Alemana, para luego después ocupar la presidencia del Comité Militar de la OTAN. Es el rango más alto de la OTAN en la rama militar hasta 1964. Hans Speidel. Este hombre fue teniente general nazi y jefe de gabinete de uno de los más destacados mariscales de campo, Erwin Rommel. Tras la guerra formó parte del ejército alemán de Konrad Adenauer como asesor y supervisó la consolidación de la integración de las fuerzas armadas alemanas de la OTAN. También eran conocidas como las Bundeswehr. Más tarde fue nombrado comandante supremo de las fuerzas terrestres aliadas de la OTAN en Europa Central entre los años 1957 y 1963. Johannes Steinhoff es conocido como uno de los pilotos más audaces de la aviación militar nazi. Su récord de derribo de aviones fue nada más y nada menos de 176 aviones, con una experiencia de 993 misiones durante su carrera como piloto de caza. Fue derribado solamente 12 veces y solo una tuvo necesidad de ser rescatado, por lo que fue premiado este señor con la condecoración más importante del Tercer Reich, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Después de la guerra ocupó el cargo de jefe de Estado Mayor y comandante de las fuerzas aliadas en Europa Central entre los años 1965 y 1966. Tras esto,
fue jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe Bundeswehr desde 1966 hasta 1970. Y de ahí pasó a ser presidente del Comité Militar de la OTAN desde 1971 hasta 1974. Johann von Kielmansegg fue oficial de gabinete general del alto comando del ejército nazi. Llegó a ser coronel y comandó varios regimientos en el terreno. Tras la guerra fue incorporado a la Armada alemana y ascendió a general de brigada para escalar hasta comandante jefe de las fuerzas especiales en Europa Central de la OTAN en el año 1967. Jürgen Beneneke formó parte del Estado Mayor del grupo de ejércitos de los nazis. Ascendió a general después de la guerra mientras se estaba formando el ejército alemán y terminó siendo comandante en jefe del mando aliado de las fuerzas conjuntas de la OTAN entre los años 1968 y 1973. Ferdinand von Senger und Etterlin combatió como teniente de la invasión nazi a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. También participó en la batalla de Stalingrado, que por cierto fue una de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Recibió 3 grandes condecoraciones, pero la más importante era la Cruz Alemana de Oro. Finalizando la guerra, servía como personal adjunto al alto comando de la Armada del Tercer Reich. Después de la guerra, comandó varios batallones de tanques y con el paso de los años llegó a ser general y comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Europa Central de la OTAN entre los años 1979 y 1983. Todos estos oficiales nazis tienen algunas cosas en común. Han escrito y publicado varios libros sobre sus experiencias en el bando nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Han sido capturados por militares estadounidenses y posteriormente todos estos han ofrecido sus servicios militares durante la Guerra Fría a quienes les capturaron. Uno de los objetivos que tenía el Tercer Reich era la de destruir el proyecto soviético, al igual que lo tuvo la OTAN, la verdad, hasta que la caída del muro de Berlín sucedió. Por ello, por este tipo de actos, fueron fichados por su experiencia en el campo de batalla europeo y sus conocimientos en las tácticas de fuego también fueron cruciales. Cosa que, la verdad, la OTAN utilizó contra Yugoslavia y Libia, entre otros países, y poder llevar a cabo, de nuevo, la Operación Barbarroja de forma más sutil, pero con el mismo arrojo ideológico. Si os fijáis en los orígenes nazis de esta organización transatlántica, observaréis lo que muchos otros investigadores piensan desde hace bastante tiempo. El nazismo en Europa se manifiesta históricamente en nuestro presente en la OTAN, y piensan que el sueño de Hitler se materializa hoy en día y apunta directamente a Rusia y el proyecto euroasiático. Vamos a dejar este tema por hoy y vamos a continuar hablando en Huellas Olvidadas. En El misterioso universo en la red, Huellas Olvidadas, con Víctor Pérez. Vamos a hablar de un continente sumergido, situado, según libros antiguos, entre el Cuerno de África, Australia y la India. Pero no se ha podido constatar si esto es una leyenda o es real.
También hay que decir que lo mismo nos pasó con la ciudad de Troya cuando en los libros de Homero se mencionaba como si fuese una fantasía según ciertos científicos, y un solo hombre al que le consideraban como un loco por creer en la existencia de esta ciudad demostró que era real y la encontró en la ciudad en Turquía. Este hombre era Heinrich Schliemann. El continente perdido del que hoy vamos a hablar es el de Lemuria. A mitad del siglo XIX, este continente perdido fue uno de los grandes misterios ocultados por el Océano Índico, y gracias a la creencia de la existencia de Lemuria llevó a muchos científicos a investigar sobre su veracidad y su ubicación. Las sospechas de la existencia de este continente surgieron gracias a la migración de los animales y los humanos de aquella época. Pensaban que había un fallo en el itinerario de los humanos que salían de Asia y llegaban a África. Si hubiera una porción de tierra que uniera estos continentes, pues tendría lógica estas migraciones, ya que en aquella época no había, o al menos no se conocía, la existencia de ningún tipo de embarcación capaz de cruzar el Océano Índico. Otros científicos propusieron otras teorías más o menos siguiendo el mismo camino y se basaron en que encontraron unos fósiles de lemures en Madagascar y descubrieron que son de la misma familia que los lemures que hay en África, y tanta cantidad de lemures no pudieron llegar a Madagascar en una migración cruzando el océano. Pasaron muchos años hasta que volvieron a retomar el tema los científicos. Y fijaros que en el año 2013 un grupo de geólogos encontró evidencias de que sí que podía haber existido el continente de Lemuria. Encontraron restos de granito al sur de la India en dirección hacia las Islas Mauricio. Además, se encontró un circón datado de hace 3.000 millones de años, época en la que la isla en teoría no existía, ya que las Islas Mauricio tienen solamente 2 millones de años, cuando gracias al movimiento de las placas tectónicas se creó. También se le llamó a este continente Mauritia, en honor a las islas cercanas que hemos hablado antes de Mauricio, y no se sabe a ciencia cierta si este continente era el paraíso de los lemures como se describía en los libros antiguos, ni tampoco se ha podido demostrar si el continente está ligado a la leyenda de los lemurianos, que eran unos seres hermafroditas con 4 brazos y considerados los ancestros de los seres humanos según la leyenda popular. Gracias a la tecnología que nos proporcionan los satélites actualmente, se ha podido comprobar que hay una gran proporción de tierra entre los continentes de África, Australia y la India, en el que si bajase el nivel del mar bastante, podría unirlos perfectamente. Pero nadie se ha pronunciado firmemente y ha reconocido que este podría ser el continente de Lemuria. Otro de los lugares y civilización de leyenda es el continente Mu. Se dice que allí había una civilización muy avanzada con tecnología y sabiduría muy superiores a las que tenemos actualmente. Esta leyenda comenzó gracias a un oficial de la Armada Británica en la India llamado James Chudward. Este hombre fue guiado por un sacerdote hindú a un templo donde se guardaban estas tablillas de barro. A James lo que le llamó la atención es que estaban escritas en una lengua antigua y se las llevó a un amigo para que le ayudara a traducirlas. En ellas hablaba de un continente desaparecido llamado Mu. También se mencionaba que fue la primera civilización de la Tierra. También hablaba de su auge y su decadencia. Y el propio James sugirió que podría estar hablando de que la civilización Mu fue la madre de todas las culturas que hay en la actualidad. Estas tablas formaban una especie de puzzle y
necesitaba todas las posibles para poder traducir la mayor cantidad de texto. Y James dedicó muchos años a conseguirlas, desenterrando zonas alrededor de este templo. Escribió un libro llamado El continente perdido de Mu, el cual se publicó en el año 1926 y sufrió el rechazo de muchos arqueólogos, ya que tachaban su obra como de ciencia ficción. En la actualidad se han encontrado una serie de islas sumergidas por la zona en las que James ubica a este continente, y sería más o menos, para que os hagáis una idea, en las costas oeste, entre la costa oeste de Centroamérica y la costa este de la India. James, por ejemplo, encontró también registros de Mu en casi todas las culturas que se comunicaban con dibujos en las paredes. También se encontraron registros de Mu en la isla de Pascua, la cual también sugirieron que podría ser parte de este continente. En Uxmal, situado en Yucatán, se pueden ver inscripciones que conmemoran a unas tierras del oeste de donde vinimos. Y fijaros que en México también hay una pirámide que se construyó en memoria de la destrucción de las tierras del oeste. Como curiosidad diré que en todas las culturas donde se menciona Mu adoraban al sol como si fuera un dios. También había muchas similitudes entre ellas de sus costumbres y compartían símbolos. También se ha encontrado hace poco, como curiosidad también, una pirámide sumergida en el Océano Índico de unos 200 metros de largo cerca de las islas de Yougami en Japón, lo cual más o menos también estaría dentro de la zona, como he comentado. Y estas pirámides tiene evidencias obviamente de haber sido construidas por el ser humano, ya que tiene escaleras y cortes de piedras grandes con ángulos perfectos, y estos restos pues también sugieren que podrían pertenecer al continente perdido. Quedan muchos lugares fantásticos y civilizaciones por descubrir. Seguiremos informándoos y trayéndolas. Y bueno, hasta aquí llega el programa de esta semana y el de la primera temporada. Cerramos por vacaciones. Muchas gracias por todas vuestras escuchas. Gracias a ellas nos hemos posicionado esta semana en el puesto 60 del ranking de iVoox de habla castellana. Hace poco oí en un podcast de un gran periodista del misterio unas palabras que me gustaron bastante y que comparto. Comenta que los oyentes son nuestros jefes y ellos deciden hacernos grandes o hundirnos en lo más hondo. Vosotros podéis, no, debéis pedir lo que queréis de lo que queráis que hablemos o sobre temas que más os gusta. A mí, por ejemplo, me encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo nazi. Sus experimentos con las personas, que aunque fueron bastante crueles, dichos experimentos son reales. Y la verdad, yo pienso que se ha de hablar de ello para que no volvamos a caer en esos mismos errores. De su tecnología única y envidiable de la época. De la Antártida. Me podría pasar horas y horas hablando de estos temas, pero tampoco sé si os aburren o si os gustan. A todos y a cada uno de vosotros os leo en el chat de iVoox y en las diferentes formas de contacto como @misteriored en Twitter o en el email misteriosouniverso@gmail.com. El programa empezó como una meta que había puesta desde hace unos años y siempre por unas cosas u por otras nunca había tiempo para ponerse. Sin embargo, cuando se publicó el primer programa, nos dimos cuenta de que la gente nos daba una oportunidad y nos escuchaba.
y por ello os doy las gracias por esa oportunidad que nos dais. Dicho todo esto, os deseo unas muy buenas vacaciones y a los que tengáis que trabajar durante este verano no paséis mucha calor. Nos vemos a la vuelta del verano. Un fuerte abrazo.